amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos aquí en Martes de Moda y vamos a tejer un lindo saco. Les comento que para mí este saco es un reto. ¿Por qué razón? Una persona me mandó un mensaje pidiéndome que le diera clases privadas de cómo tejer este saco. Pero la verdad a mí no me gusta comprometerme porque no tengo tiempo todavía para poder dar clases así, face to face, no tengo tiempo. Entonces yo lo que opté es, en primera, por decirle que no, o sea, no puedo porque tendría que sacar el molde del saco, tengo que ver, en primera tenía que buscar, según la imagen que ella me mandó, un patrón. Pero la imagen que ella me mandó fue la imagen de una página de estas que venden a todo el mundo, más o menos algo como Shein, pero la página se llama Pioneers, ¿sí? Ahí encontré este saco. Entonces, en primera era hecho a máquina. Yo tenía que sacarle el patrón sí o sí para que quede bien. Entonces, ya ahí nomás se me hacía siquiera unas 2 semanas. Y el saco era máquina, entonces es un reto. Vamos a sacarlo, vamos a replicarlo a mano para que ustedes también lo miren. Entonces, o sea, no es por mi parte egoísmo para nada, porque como les digo, yo no tengo tiempo para poder dar clases de esa manera y por eso tengo mi canal. Como ustedes verán, no he podido subir videos también muy seguidos porque he estado bastante ocupada. Este mismo saco me llevó bastante tiempo hasta poder sacarle el diseño, porque es en punta, los 3 colores, ya van a ver ustedes que es un saco tricolor, es la manga tipo flauta, es una manga colgante, bien flojita, y tiene un vuelo. La manga muy fácil, pero el diseño de aquí ya iba a desistir, pero dije no me voy a rendir porque a mi hija le gustó también ese saco. Así que no hablemos mucho y manos al tejido. Para tejer este lindo saco vamos a usar lo siguiente: 4 madejas de lana de color beige, 2 madejas en color café y una en color mostaza. Esta lana es lana jazmín, pero ustedes pueden usar una lana que sea lo más parecida, especialmente en el grosor. Cada madeja tiene siempre 90 gramos, tomen en cuenta eso. Para tejer la cintura, el elástico en la cintura, voy a usar un par de agujas circulares. Pueden ser de número 3 o pueden ser número 4. Eso les dejo a su elección. Yo voy a usar número 3. Para tejer los puños y el cuello voy a usar agujas circulares de número 5. Y para tejer el resto del saco, agujas circulares de número 6. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, separador y siempre voy a tener a la mano mi cinta métrica. La elaboración de este suéter es muy sencilla en cuanto a la puntada, porque como ustedes ven trabajamos en punto elástico todo el saco. Lo único que va a cambiar es en la cintura, porque vamos a tejer con una aguja más delgada que la de arriba. Acá hay cambio de color, a la vez acá también. Vamos a usar 3 colores y el diseño es en punta. ¿Cómo vamos a hacer esta punta? Nosotros vamos siempre a basar la medida en nuestro cuerpo. Siempre vamos a medirnos. Entonces, yo aquí estoy tejiendo un saco que le puede quedar a una chica de talla M o S, porque es un saco flojito. Es un saco recto, no tiene sisa, por lo tanto es sencillo, como les digo. Lo único que sí deben poner atención es en la elaboración de la punta, al cambio de color. Es por eso que siempre vamos a montar puntos que sean múltiplos de 3, pero que terminemos siempre en par más 3, ¿sí? Múltiplo de 3, terminando en par más 3. ¿Qué quiero decir con esto?
Aquí yo he necesitado para la talla de mi hija, que ella mide 80 de cintura, he montado 90 puntos, más 3, que son los que parten del medio para luego seguir subiendo. Porque para ir escalando el nuevo color vamos a irlo haciendo de 3 en 3, ¿sí? Partiendo del medio donde va a haber 3, y para que nos cuadre entonces he puesto 90 puntos más 3 que son de la punta. Dicho esto, vamos a montar 93 puntos. Lo voy a hacer con un par de agujas circulares de número 3. Ustedes la pueden hacer con número 4 y 6. Yo voy a hacer con número 3 y 6. Yo tejo flojito, como ustedes ven, entonces no va a haber mayor problema, y siempre, como les digo, midiéndose, porque esa es la única manera de sacar la talla ideal. Si ustedes ven que les queda mejor con número 4 en la base, van a hacerlo así. Entonces vamos a empezar. Hago mi nudito con el que voy a iniciar y listo. Paso, dejo una lazada y saco por debajo. Monto y saco por debajo. Devuelvo a la aguja, lazada, paso por debajo y devuelvo a la aguja. Así. Lazada por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. ¿Sí? Así, lazada, paso por debajo y monto hasta que de esta manera complete 93 puntos. He completado 93 puntos y ahora vamos a tejer 12 vueltas de elástico, tejiendo un derecho, un revés. Y como ustedes saben, el primer punto en la primera vuelta sí lo tejemos, así que vamos. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y así terminamos la vuelta. Ya he terminado mi primera vuelta con un derecho y un revés. Como les dije, a partir de la segunda vuelta el primer punto lo pasamos sin tejer y vamos a tejer donde está revés, revés, y donde está derecho, derecho. Vamos derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, así. Derecho, revés, derecho, revés. Así, derecho, revés, derecho, revés. Y así vamos a terminar esta vuelta y vamos a tejer 10 vueltas más para completar 12.
Ya tengo 12 vueltas con la aguja número 3. Ahora vamos a cambiar a la aguja número 6. Así, con la misma puntada, un derecho, un revés. Lo que va a cambiar es el tamaño de la aguja. Pasemos entonces todos los puntos a el nuevo tamaño de agujas. Derecho, revés, derecho, revés. Una vez que ya he pasado a la aguja más grande, voy a completar 32 vueltas. Es decir, que vamos a tejer 31 vueltas más, que nos darían 22 centímetros a partir del elástico. ¿Sí? 22 centímetros hacia acá con este mismo color, para luego hacer el cambio por el color café. Bien, amigas, yo he terminado las 32 vueltas a partir del elástico. Ahora he avanzado los primeros 45 puntos de la siguiente vuelta, porque aquí ya vamos a empezar la combinación de color. Es por eso que yo les había dicho que tiene que ser el múltiplo de 3, que termine en par, más 3. Los 3 puntos son con los que vamos a partir en el medio. Ahora, vamos a necesitar preparar un ovillo aparte del que ya venimos tejiendo, del mismo color de base. Porque como se va abriendo el triángulo, entonces yo necesito tejer para un lado y tejer para el otro mientras va subiendo el color. Ya les voy a explicar, no se me asuste. Vamos a tomar el hilo de color café y voy a tejer los puntos del medio, que son 3. Revés, derecho y revés. Y con el hilo del otro ovillo vamos a seguir tejiendo los 45 puntos de este lado. Así, normalmente. Un derecho, revés, derecho, revés, hasta que terminemos de este lado los 45 puntos. Una vez terminada mi vuelta y regresando los 45 puntos al revés, vamos a tejer el color café, y para esto vamos a hacer un cruce. Este hilo va a estar encima, el hilo café por debajo, y lo paso así. Y va a quedar cruzado el hilo para que no quede hueco, obviamente, y para que quede bien nuestro tejido. Hago los 3 puntos de color café. Ahora vamos a cruzar el hilo, ¿veis? Para seguir tejiendo de este lado. El hilo café me queda encima y el hilo, ¿veis? Que está debajo, lo cruzo hacia arriba, así, y miren. Ahora seguimos tejiendo normalmente el resto de puntos. Y de regreso vamos a tejer la vuelta y dejamos estos 3 puntos sin tejer con este color para hacer con el color café. Ya estoy de regreso y he dejado estos 3 puntos para tejer con el color café. Vamos a cruzar el hilo de esta manera. El hilo está por encima y este por debajo.
con el que voy a tejer. Y vamos derecho, revés, derecho, tejo los 3 puntos del medio. Aquí queda un huequito, pero no se preocupen que al terminar y rematar este hilo va a quedar perfecto. Ahora, de este lado el cruce lo vamos a hacer un poquito diferente, porque el hilo lo tenemos más cerca. Entonces vamos a tomar el hilo, ¿veis? Lo pasamos hacia arriba y por debajo con el hilo café tejemos el derecho. Volvemos a hacer el mismo cruce, el veis hacia arriba y tejemos el revés. El hilo veis hacia arriba y tejemos el color café. Ahora pasamos el hilo café hacia arriba y seguimos tejiendo nuestra vuelta y regresamos para el cruce con el color café. Una vez de regreso por el lado del revés, vamos a volver a cruzar tal como lo hicimos anteriormente. El color claro viene por encima con el ritmo del tejido y el color café está abajo. Lo pasamos hacia arriba y queda hacia abajo el color claro. Y vamos a tejer normalmente los puntos de color café. Y se teje como viene, obviamente. Derecho donde es derecho y revés donde está revés. Así. Ahora, aquí está el color beige de este lado. Está por abajo. El color café lo voy a dejar abajo y cruzo hacia arriba el color beige. Y sigo tejiendo los puntos de este lado y de regreso por el lado derecho tejo y dejo 3 puntos para tejerlos con el color café. Terminé mi vuelta y de regreso al derecho he dejado 3 puntos de color beige para tejerlos con color café. Ahora vamos a hacer el cruce así. El hilo está siempre por encima, paso hacia abajo así y tengo el color café. En este lado siempre el cruce va a ser de esta manera. Traten de apretarle un poquito, no tanto. Y tejemos los 3 puntos con el color café. Y luego seguimos con los demás. Ahora de este lado el cruce va a ser un poco diferente porque el hilo lo tenemos más seguido. Entonces, paso hacia arriba el color beige y tejo el punto que sigue. Paso hacia arriba el color beige y el punto que viene. Paso hacia arriba y listo. Luego paso hacia arriba el color beige y sigo tejiendo hasta terminar la vuelta y luego de regreso nos vemos para hacer el cruce por el lado del revés. Ya estamos otra vez por el lado del revés y vamos a hacer el cruce. Aquí está el hilo beige
y debajo queda el café. Pasamos hacia arriba y tejemos los puntos con color café. Ahora del otro lado lo mismo. Está el café así por encima y acá tenemos el color beige. Cruzamos y seguimos tejiendo con este color el resto de puntos y de regreso nos vemos y dejamos 3 puntos para tejer con color café. Otra vez de regreso por el derecho he dejado 3 puntos para tejerlos con el color café. Ahora vamos a cruzar el hilo, paso para acá el color beige y sigo tejiendo mis puntos con color café. Terminé con el color café y ahora vamos con los cruces de este lado. Paso hacia arriba el color beige y tejo con el color café. Paso hacia arriba el color beige y tejo con el color café. Así y listo. Luego dejo hacia arriba el color café y termino mi vuelta con el color beige. Terminé mi vuelta al derecho y obviamente de regreso ustedes van a hacer el cruce tal como les indiqué en cada lado. Como ven ustedes, cada vuelta al derecho yo subo 3 puntos de cada lado en color café y así va a ir subiendo y cambiando hasta que haya pasado todo el color café por completo, cada 3 puntos como ya les estoy indicando. Aquí deben tener un poquito de paciencia y cuidado para que sus hilos no se enreden. Pongan cada ovillo en una funda diferente y le amarran y con eso no hay problema. O traten de acomodarse de alguna manera para que sus hilos no sean una molestia. Terminemos entonces de pasar de 3 en 3 el color café, incluyendo obviamente la vuelta del revés para poder hacer el cambio al color mostaza. Les dejo de tarea. Ya he pasado todo el color café y tejí los primeros 45 puntos por el lado derecho obviamente, y de la misma forma que hicimos acá vamos a hacer ahora con el color café y mostaza. Tomo el color mostaza y tejo los 3 puntos del medio, que serían un revés, un derecho y un revés. Ahora tengo apartado otro ovillo del mismo color para tejer el lado de acá. Y voy a tejer los 45 puntos de este lado. Terminamos la vuelta y nos vemos de regreso para hacer el cruce al revés. Estamos ahora por el lado del revés. Y vamos a cruzar el hilo. Así. Este está por encima, el color café. Y el color mostaza está por debajo y
cruzamos así hacia arriba. Y voy a tejer los 3 puntos. Ahora de este lado vamos a cruzar el hilo mostaza y subimos el hilo café para seguir tejiendo. Y una vez que terminamos esta vuelta, de regreso dejo 3 sin tejer con color café para hacer el cruce con color mostaza. Ya tejí los puntos a la derecha y ahora vamos a hacer el cruce. Tengo el hilo café por encima, paso hacia arriba. De este lado va a ser el cruce así, como ya les indiqué anteriormente. Tejo los puntos 2, 3 y sigo con los 3 primeros. Ahora estoy en el otro lado y el cruce es sencillo porque el hilo está más cerca. Así que pongo el hilo café hacia arriba y tejo el punto al derecho. Luego vuelvo a cruzar hacia arriba y tejo el siguiente. Vuelvo a cruzar y tejo el siguiente punto. Ahora cruzo hacia arriba el mostaza y sigo tejiendo el resto de puntos con el color café y al terminar la vuelta regreso para el cruce al revés. Ya estamos del lado del revés y ahora vamos a hacer el cruce. Está el hilo café hacia arriba y el hilo mostaza que está hacia abajo lo subimos y está cruzado. Ahora tejemos el color mostaza y ahora vamos a hacer el cruce de este lado. El hilo de color mostaza que está hacia arriba lo cruzo con el color café así. Termino de tejer la vuelta y de regreso al derecho dejo 3 sin tejer con el color café para dar paso al color mostaza. Ya terminé el lado del derecho. Ahora vamos a hacer otra vez el cruce, que de este lado va a ser siempre así. Monto el café y listo. Aquí trato de apretarlo un poquito, no mucho, para que se ajuste el hilo. Y vamos a tejer los 3 puntos de color café, los puntos que vienen y nos toca el cruce de este lado. Paso hacia arriba el color café y tejo el punto. Paso hacia arriba el color café, el siguiente, paso hacia arriba, tejo el siguiente, paso hacia arriba y por debajo con el color café termino de tejer
esta vuelta. Y como ya les indiqué cómo es el cruce del lado del revés, van a hacer lo mismo que hicieron acá. Pasar todos los puntos de color mostaza de 3 en 3 y nos vemos para indicarles cómo hacer el cuello. Ya tengo listo el color mostaza. Está pasado todo y ahora yo he dejado unas marquitas porque vamos a hacer el cuello. Ahora, en los hombros yo he dejado 12 centímetros, que es equivalente a 24 puntos. Como yo monté 90 puntos más 3 para poder hacer la punta, entonces quiero que quede bien cuadrado todo, y aquí le he puesto en este lado un punto más, es decir que en el hombro de acá vamos a dejar 25 puntos. ¿Sí? No va a marcar la diferencia porque es un solo punto. Ahora, en el centro yo tengo 44 puntos, de los cuales he dividido en la mitad, 22 para este lado y 22 para el lado de acá. Y ahí vamos a empezar entonces a hacer nuestro cuello. Ahora, vamos a tejer como hemos venido haciendo, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Tejemos esta vuelta, pero dejamos sin tejer 6 puntos, es decir, hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos puntos no los tejemos. Ya he tejido mis puntos y he dejado estos de aquí sin tejer, son 6. El lado de acá no lo vamos todavía a tomar en cuenta porque lo vamos a hacer después, ¿sí? Estamos tejiendo la mitad hacia la derecha. Ahora, el hilo debo ponerlo hacia adelante y este punto lo paso a la aguja de acá y paso el hilo hacia atrás. Luego voy a dar vuelta al tejido con mucho cuidado. Y voy a devolver este punto de nuevo acá, porque lo que quiero es que este hilo bordee este punto. Entonces devolvemos este punto y ahora vamos a tejer normalmente toda la vuelta. Terminamos de tejer toda la vuelta y regresamos tejiendo y vamos a dejar sin tejer los 6 primeros que ya dejamos obviamente, más 3 puntos, es decir que vamos a dejar 9 puntos sin tejer. Ya terminé mi vuelta y de regreso he dejado los 6 primeros que no tejí y luego 3, es decir están 9 sin tejer. Ahora, con el hilo hacia adelante, pasamos este punto un momento a este lado. Paso la aguja hacia atrás, doy vuelta a mi tejido. Ese punto lo devuelvo otra vez acá. Y sigo tejiendo hasta que termine mi vuelta y luego de regreso voy a dejar 3 puntos más sin tejer, es decir que van a estar 12 puntos sin tejer. Ya he tejido mi vuelta, ahora estamos con los 3 puntos más sin tejer. El hilo hacia adelante, paso un punto y paso el hilo hacia atrás. Doy vuelta a mi tejido y voy a devolver este punto otra vez a la aguja.
y sigo tejiendo. Y de regreso voy a dejar 2 puntos sin tejer adicional a los que ya he dejado. Ya tejí la vuelta y aquí dejo sin tejer 2 más adicionales a los que ya he dejado sin tejer. Ahora, con el hilo hacia adelante, este punto lo presto un ratito hacia acá, bajo el hilo y voy a dar vuelta. Ahora devuelvo el punto y sigo tejiendo normalmente. Una vez terminada esta vuelta y avanzando a la siguiente, vamos a dejar 2 puntos más sin tejer. Ya he tejido mi vuelta y he dejado 2 puntos más sin tejer. Ahora, pongo el hilo hacia adelante, paso este punto y bajo el hilo. Luego voy a dar vuelta y ese punto lo devuelvo a la aguja. Sigo tejiendo mi vuelta y luego aquí para llegar a la marquita me faltan 2, 4 y 6. Vamos a hacer lo mismo que ya hice acá. Dejar 2 puntos sin tejer y abrazar con el hilo el punto del extremo, ¿sí? Entonces terminemos con los 6 que faltan. Bien, amigas, ya he dejado los 6 puntos más que me faltaban sin tejer, pero estos 2 últimos ya no le voy a envolver al hilo, sino que los voy a dejar ahí y me queda así. Ahora voy a tejer 6 vueltas contando desde la vuelta que viene, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, yo he tejido 6 vueltas y le aumenté una más, la vuelta 7, que viene al revés, porque en la siguiente vamos a cerrar. Y va a ser de esta manera. Paso el primer punto sin tejer, el siguiente me toca al revés y lo tejo así. El anterior vamos a montar. Ahora el punto que viene obviamente es al derecho, tejo y el anterior lo vamos a montar. Vamos a ir todos los puntos tejiendo en la dirección que viene. Me toca al revés, lo tejemos y el anterior vamos a montar. Luego viene el siguiente y monto el anterior. El siguiente al revés y monto el anterior. Miren cómo va quedando. Terminemos entonces de cerrar los puntos del hombro. Una vez cerrados todos los puntos del hombro, remato en el último punto y dejo en espera. Ahora, los puntos de acá que dejamos sin tejer, vamos a cerrarlos también. Así. Paso el primer punto y luego el siguiente y monto. Paso y monto.
así. ¿Sí? Ahí. Tengan cuidado que no se les vaya a zafar ni un solo punto. ¿Sí? Y este es el último punto. Luego ya le sacamos del hilo. Y hasta ahí están cerrados los puntos de este lado. Pero si yo no cierro este, voy a aumentar uno de este lado y descuadraría todo. Así que voy a pasar el primero de este lado y también le cierro y listo. Ahí están los 22 puntos de este lado. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Ahora vamos a trabajar el lado izquierdo. Pongan atención. Vamos a pasar a esta aguja 5 puntos. El sexto lo dejo porque voy a abrazar el hilo como lo hice en el lado de acá. Y lo voy a hacer de esta manera. Pongo el hilo acá adelante. Y del lado de acá queda para sostener el punto que voy a devolver. Así. Devuelvo este punto y sigo tejiendo normalmente esta vuelta. Una vez que termine, regreso y dejo sin tejer los 3 anteriores a los 6 que ya dejamos. Ya avancé con mi vuelta y ahora he dejado sin tejer 3 puntos siguientes a los 6 que no tejimos al principio. Entonces el hilo lo paso hacia adelante, paso este punto y devuelvo el hilo hacia atrás. Volteo mi tejido, regreso mi punto y voy a seguir tejiendo esta vuelta. Y de regreso dejo 3 puntos sin tejer, tal como lo hicimos con los anteriores. Terminada mi vuelta, he dejado 3 puntos más sin tejer. Paso el hilo hacia adelante, tomo el punto de este lado y paso hacia el otro lado el hilo. Doy vuelta y el punto lo regreso a la aguja derecha y sigo tejiendo normalmente la puntada en curso.
De regreso voy a dejar 2 puntos sin tejer luego de los 3 que ya dejamos. Ya terminé mi vuelta y he dejado 2 puntos sin tejer adicional a los anteriores. Con el hilo hacia adelante paso este punto, paso el hilo hacia atrás, doy vuelta a mi tejido y devuelvo el punto. Y sigo hasta terminar la vuelta. En la vuelta siguiente vamos a dejar 2 puntos adicionales a los anteriores sin tejer. Ya he terminado mi vuelta y vamos a hacer lo mismo. Aquí están 2 puntos que he dejado sin tejer. Paso el hilo hacia adelante, paso este punto y me voy con el hilo hacia atrás. Luego este punto lo devuelvo acá para seguir tejiendo mi vuelta. Y vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Con estos 2, 4 y 6 puntos. No se olviden que en estos 2 últimos ya no vamos a pasar el hilo bordeando el punto. Entonces terminemos, amigas. Ya he tejido mi vuelta y nos han quedado 2 puntos sin tejer, pero aquí, como les dije, ya no vamos a bordear con el hilo. Ahora, tal como hicimos en el otro lado, vamos a tejer 7 vueltas. Y la última vuelta, que sería la vuelta 8, es para cerrar los puntos. Entonces, vamos a hacerlo, amigas. 7 vueltas. Ya están mis 7 vueltas y la vuelta 8 es para cerrar. Y vamos. Paso este punto y el siguiente lo tejo al derecho y monto el anterior. El siguiente es al revés y monto. Derecho y monto. Revés y monto. Derecho y monto. Así vamos a cerrar este hombro de la misma manera que hicimos del otro. Una vez que están cerrados los puntos de este lado, vamos a cerrar la parte del cuello también de este lado, pero nosotros habíamos venido cerrando de la parte del derecho, así que esta parte voy a cerrarla en ese mismo sentido. Acomodo mis agujas y listo. Entonces paso este, paso el siguiente y voy a montar. Paso y monto el punto. Paso y monto el punto. Así. Tengan cuidado que no quede ningún punto suelto. Bien, he terminado ya de cerrar esta parte del cuello. Aquí nos queda un punto y como nosotros no cerramos como acá con hilo, sino punto sobre punto, puse una marquita porque ese punto lo voy a usar luego cuando monte los puntos del cuello, ¿sí? Hagan ustedes también lo mismo. Este hilo es el hilo con el que empezamos
y con el que bordeamos el punto. Ese lo van a dejar ahí en espera hasta cuando acabemos del cuello y lo vamos a perder. Como ustedes ven aquí, la profundidad del escote me da 12 centímetros. Ahora vamos a tejer la pieza de la espalda, que es exactamente igual a la pieza delantera. Van a tejer hasta pasar todos los puntos de color café. Nos vemos entonces. Miren, amigas, ya terminé la parte de atrás del saco. Como ustedes ven, obviamente la parte delantera es más baja que la de atrás. Y en el gráfico les voy a indicar porque es prácticamente lo mismo, pero con cierta diferencia. No es difícil. En la parte delantera yo les dije que habían 12 centímetros, ¿sí?, de profundidad. Aquí he dejado 6, 3, 3, 2, 2, 2, 2 y 2. Es igual a 22 puntos. Y luego tejí 7 vueltas hacia arriba. La octava, como les indiqué, era para cerrar. Y lo mismo hicimos del otro lado. Ahora, en la parte de la espalda, yo únicamente he cerrado con 18 puntos, ¿sí? Y están 6, 3, 3, luego viene 2, 2 y 2. Tal como cerramos en la parte de arriba. La única diferencia para que el cuello en la parte de atrás quede más alto es que a partir de haber pasado todo el color mostaza, yo he tejido 10 vueltas seguidas, ¿sí?, para poder comenzar el cuello en la parte de la espalda. A diferencia del delantero, que yo comencé las disminuciones a partir de que pasé el color mostaza. Y es por eso que queda más altito, como debe de ser en la espalda, y más bajo en el delantero. Acá he cerrado 18 puntos y luego simplemente terminé la vuelta en curso, que sería al revés, y de regreso, obviamente al derecho, cerré los puntos que corresponden al hombro. Ahora vamos a unir los hombros y luego les voy a indicar cómo tejer las mangas para concluir con el cuello. Vamos a unir entonces los hombros. Tiene que coincidir para que les quede bien. Yo les había dejado anteriormente un video cómo unir piezas a 2 agujas. Es muy fácil. Vamos a tomar la cadenita de un lado y luego cadenita del otro. Pasamos la cadenita de aquí, así, y tomo la cadenita del otro lado, así. Luego cadenita del un lado y tomamos la cadenita del otro, así. Cadenita de un lado, cadenita del otro lado, así. Miren cómo va quedando. Vamos cadenita del un lado y cadenita del otro.
Y miren cómo queda del otro lado, bien bonito. Es súper facilito. Así, cadenita de un lado y del otro. Cadenita. Cadenita. Así. Ya he terminado de unir los hombros. Miren cómo queda del lado del revés y miren qué bonito queda al derecho. Ahora me voy a preparar para hacer las mangas. Ahora vamos a hacer las mangas y quiero que miren bien el modelo. Así es como va a quedar. Es una manga recta, no tiene sisa. Y vamos a contabilizar la medida a partir del puño, que sería la parte café. Esto es un vuelito, por lo que no cuenta como medida. Y desde el puño hasta el final yo tengo 52 centímetros, que es la medida de mi hija. Y como les dije en un principio, le queda a una chica que sea S o M, porque el saco es suelto, es un saco flojo. Entonces, como yo les digo siempre, para sacar para ustedes a su medida, deben medirse. En este caso la manga se mide como está en la imagen, para que puedan tejerla. Ahora entonces vamos a hacer la otra manga. Para el elástico de la manga vamos a usar agujas de número 5 y vamos a montar 40 puntos. Luego de montar 40 puntos vamos a tejer 10 vueltas de punto elástico, un derecho, un revés. Vamos por el primer punto y listo. Como les había indicado en un principio, para montar los puntos, paso, lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, paso por debajo, monto a la aguja. Es súper facilito. Así, y monto a la aguja. Lazada, paso y monto a la aguja hasta completar los 40 puntos. Ya están listos mis 40 puntos. Y aunque parezca un poquito repetitivo porque ya hicimos un elástico en la cintura, ese lo hicimos con aguja número 3, es el mismo procedimiento, pero siempre como esta es otra pieza, me gusta dejar bien claro. Entonces, ya saben ustedes que la primera vuelta, el primer punto sí se teje, y a partir de la segunda vuelta, el primer punto no lo tejemos. Entonces vamos. Un derecho, un revés. Un derecho, un revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y así terminamos la vuelta.
Una vez terminada la vuelta, completamos 10 vueltas con este punto. Ya saben ustedes, donde es derecho, tejemos derecho, y donde es revés, vamos a tejer revés. Ya tengo 10 vueltas de elástico. Ahora vamos a cambiar de color y vamos a cambiar también de agujas por la número 6. Vamos a hacer 38 aumentos que van a hacer en esta misma vuelta, porque la manga es como tipo bombacha y por lo tanto no haríamos los aumentos como lo hacemos en otro tipo de mangas, en forma gradual, cada 5 o 10 vueltas. Pongan atención entonces, que es súper fácil. Tejo el primer punto al derecho y ahora el punto que viene voy a tomar la cadenita de abajo. Monto a la aguja y tejo mi punto al revés. Luego viene el derecho y del punto que viene tomo la cadenita de abajo, monto la aguja y tejo el punto al revés. Luego me toca derecho, del punto que viene tomo la cadenita de abajo, monto la aguja y tejo el punto al revés. Luego me toca derecho, tomo la cadenita de abajo del punto, monto y tejo al derecho. El punto que viene al revés, tomo la cadenita de abajo, monto en la aguja y tejo al derecho. El punto que sigue al revés, tomo la cadenita de abajo y monto a la aguja y tejo mi punto al derecho. El punto al revés y del punto que viene monto la cadenita de abajo y sería punto al derecho. Punto al revés y sigo haciendo lo mismo. Monto la cadenita así, punto al derecho y el que viene al revés. Vamos a montar de esa manera hasta terminar todos los puntos. Ya estamos terminando los aumentos y en el último ya no vamos a hacer aumento tomando cadenita de aquí, sino que tejemos directamente el punto que sería al revés. Y ahí están 78 puntos. Ahora vamos a tejer de la misma manera, un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta que consigamos $37 centímetros o su equivalente en vueltas a 73 vueltas. Completemos entonces, amigas. Ya he terminado de tejer 37 centímetros o lo que es su equivalente en vueltas 73. Luego, con el color café, perdón por la bulla, como les decía, con el color café he subido 6 vueltas. Luego hice el mismo procedimiento que en las piezas delantera y de la espalda, ¿sí? Los mismos cruces y todo. Pero yo aquí tengo 78 puntos, de los cuales obviamente son 39, 39 a cada lado si partimos en la mitad. Y para que me cuadre he dejado 37 en este lado tomando 2 puntos, el revés, el derecho, si le ven ahí, listo. Y de este lado he dejado 38 porque he tejido con el color mostaza el revés que sigue. Y de esa manera me ha cuadrado los puntos en lo que es las mangas. Luego he ido tejiendo como les indiqué
de 3 en 3, ¿sí? Tejiendo a partir de los 3 del medio, 18 para este lado y 18 para el otro, con el color mostaza. De manera que aquí al cerrar me tienen que quedar 19 puntos y en este lado 20, porque hay un punto más de diferencia. Y aquí, como hay cambio de color, simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a cruzar el hilo de color café hacia arriba para que no me quede un hueco. Tejo el punto que viene al revés y monto el anterior. Luego tejo el punto al derecho y monto el anterior. Luego al revés y monto el anterior. Cada punto lo tenemos que cerrar como viene, ¿sí? Porque estamos haciendo el trabajo en punto elástico. Y de la misma manera tenemos que cerrar para que nos quede bien bonito el acabado. Entonces vamos derecho y montamos el anterior. Y así mismo hacemos el cambio de color aquí y terminamos el resto con color café. Vamos ahora a montar los puntos para poder tejer la parte de la campanita. Y lo vamos a hacer del lado del revés. Obviamente ustedes van a darse cuenta del revés por los hilos que tengo aquí, que perderlos luego. Y vamos a hacerlo así. Tomo de la base el hilo donde monté los puntos. Y vamos por el siguiente, vamos por el siguiente, así. Así. Toman cada costillita de la base. Como nosotros montamos en un principio 40 puntos, pues 40 puntos también van a ser aquí. Tengan un poquito de paciencia porque aquí les va a salir un poquito apretado porque son los puntos de la base. Entonces montemos los 40 puntos. Una vez montado los 40 puntos de tejido mi primera vuelta, un derecho, un revés. Para que se les haga más cómodo el montaje de los puntos en esta parte, pueden ustedes hacerlo con una aguja más delgada. En este caso sería la aguja número 5. Ahora entonces vamos a hacer los aumentos. Ahora vamos a montar los puntos de la misma forma que hicimos acá. Paso el primer punto que está al revés y en el siguiente voy a tomar la cadenita de abajo, monto a la aguja y tejo al revés. El punto siguiente viene al derecho. Ahora monto la cadenita y tejo al revés. El punto que viene es al derecho. Monto la cadenita de abajo para el siguiente punto y tejo punto al revés. Luego viene al derecho, luego monto la cadenita de abajo y tejo al revés. Tejo el punto al derecho, monto la cadenita de abajo y me tocaría punto al revés. Luego voy derecho, monto la cadenita y sería punto al revés. Derecho, monto la cadenita de abajo, ¿sí? Y nos toca revés. Derecho, monto la cadenita de abajo y me toca punto al revés.
luego viene derecho y así vamos a ir montando los aumentos hasta tener 38, más los 40 de base son 78 puntos. Luego terminamos tejiendo 12 vueltas más, obviamente de un derecho y un revés. Ya he tejido las 12 vueltas y ahora vamos a cerrar. Tomo el primer punto y tejo el siguiente conforme está tejido. Monto el anterior. Este está al derecho y cierro al derecho. Monto el anterior. Este viene al revés y tejemos así. Monto el anterior. Derecho. Monto el anterior. Revés. Y así. De esta forma vamos a dar un mejor acabado a nuestro trabajo, ya que al ser un puño en el que estamos cerrando los puntos, no estamos empezando desde el puño la manga, entonces debe cerrarse así. Y toda prenda que vayan a cerrar y que esté hecha en punto elástico, esta es la manera de cerrar para que no les quede una cadena fea sobre el tejido. Terminemos entonces de cerrar de esta manera. Una vez que he terminado de cerrar, miren cómo queda. Ahora vamos a unir la manga a las otras piezas de esta manera. Aquí está el hombro, nosotros ya lo unimos y tenemos que hacer coincidir tanto en la una pieza como en la otra este triángulo que formamos con la manga. Asimismo, la parte de color café tiene que coincidir con la parte de color café de las piezas. No importa si ustedes les tiran un poquito, no va a pasar nada, pero tiene que coincidirnos el color. Miren, amigas, así es como debe quedar la unión de las mangas con las piezas delantera y espalda. Ahora vamos a unir los costados y los bordes de la manga de la misma manera que ya unimos el resto. Ya terminamos el saco, ahora el toque final es el cuello. Estas son las vueltas que montamos luego de dar forma a nuestro cuello. Entonces, aquí ustedes ven las cadenitas que se forman de cada vuelta. En este lado y obviamente en el de acá, estos puntos los vamos a tomar completos. Así, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, este es el primer punto de la parte redondeada. Vamos a tomar la costillita del lado de acá. Y vamos a seguir haciendo lo mismo, tomando las costillitas del lado de afuera. Y como son 44 puntos, obviamente esos puntos son los que vamos a montar. Ya pasé los puntos y acuérdense que cuando cerré los puntos del cuello, la parte redondita, nos quedó uno al cual le pusimos una marquita. Ese lo voy a contar como el primero de este lado. Y entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de este lado. Ahora, acá como el cuello lo hicimos más alto, solo tenemos un punto para tomarlo así. Empieza acá la disminución y este sería el primer punto, el que está inclinado, y tomo esa costillita y así mismo voy tomando todos los puntos. Así. Bien, ya pasé de este lado de la espalda igual todos los puntos. En este punto, que era el punto donde estaba la marquita en la parte de la espalda,
Ese lo voy a tejer junto con el anterior. Y aquí está el punto primero que cogí de este lado también. Ahora voy a tejer en forma espiral hasta tener 10 vueltas con un derecho y un revés. Y para no equivocarme, aquí está la marquita que me indica dónde empiezan mis puntos, dónde empieza la vuelta. Van a irse acomodando cada cierta cantidad de puntos con el cauchito de las agujas, porque no es difícil, amigas. Entonces vamos así: un derecho, un revés. Estas primeras vueltas procuren hacer un poquito ajustadito, así: derecho, revés, derecho, revés, así. Miren, amigas, qué bonito que está ya mi cuello. Están las 10 vueltas de un derecho, un revés. Ahora vamos a hacer una vuelta con un derecho y el revés no lo vamos a tejer, porque este cuello lo vamos a cerrar no con agujas, sino con una aguja lanera. Pongan atención. Esta vuelta la vamos a tejer así: un derecho, paso el revés, un derecho, hago como que tejo el revés, pero no, lo paso sin tejer, derecho, el revés lo paso sin tejer, derecho, el revés lo paso sin tejer. Súper fácil. El revés, paso sin tejer, derecho, revés sin tejer, derecho, revés sin tejer, hasta que terminemos la vuelta. Yo aquí ya tengo mi cauchito para saber y no confundirme, obviamente, que aquí es el último punto, a pesar de que aquí sigue mi marquita. Terminemos entonces. Una vez tejida la vuelta de un derecho y el revés lo paso sin tejer, he dejado bastante lana porque esta forma de cerrar el cuello requiere de bastante material. Y vamos a cerrar con una aguja lanera. Pongan atención porque no es difícil. Siempre va a ir unido el derecho con el derecho y el revés con el revés. De esta manera. Voy a pasar el primer punto por el centro, así. Suelto el punto y ahora paso el punto al revés por aquí, así. Deben tener un poquito de paciencia porque el hilo es largo. Suelto mi punto. Ahora vamos a tomar el punto del derecho por este lado y pasamos al derecho de la aguja y soltamos el punto. Luego el punto del revés por el lado de atrás lo tomamos así, aquí y así, así y suelto. El punto del derecho que está aquí, paso
la aguja así, no sé si vean bien, y luego paso por el medio de mi punto derecho. Suelto el punto y ahora me voy hacia atrás y el punto que está al revés lo tomo y tomo de esta manera el revés de aquí. Suelto el punto así. Ahora el derecho, paso mi aguja así, de esta manera, y me voy al punto y lo suelto. Así. El punto del revés, por el lado de atrás, lo tomamos así. Aquí y así. Así y suelto. Punto del derecho, así. Y paso por el centro del punto y lo suelto. Siempre tengan cuidado que ningún punto se les vaya a soltar, porque ahí se echa a perder todo. Deben ir todos los puntos completos. Vamos al revés, paso por aquí y luego tomo el punto del revés de la aguja así, de adentro hacia afuera, lo saco y listo. Aunque aparentemente sea un poquito tedioso hacer este tipo de cierre, va a quedar muy bonito y va a quedar elegante el terminado. Ahora vamos, derecho así, paso y lo suelto. Voy al punto de atrás y paso así, tomando el revés de esta forma y lo suelto. Siempre derecho con derecho y revés con revés. Así, paso el punto y lo suelto. Ahora vamos por el punto del revés. Tomo el punto de adentro hacia afuera y lo saco. Y miren cómo va quedando, qué bonito. Cualquier parte del saco que no entendieron, no se preocupen, porque en mi blog va a estar detallada toda la información acerca de cómo lo hicimos, ¿sí? Así que no se preocupen si algo no entendieron. Les voy a dejar incluso un gráfico. Vamos al derecho entonces, así, por aquí, de abajo hacia el centro, y paso normalmente el otro punto de la aguja. Vamos al punto del revés, así, por el centro, y de adentro hacia afuera saco el otro punto del revés. Derecho,
paso de abajo hacia arriba por el centro y paso mi punto y lo suelto. Vamos a la parte del revés y tomo el punto de esta manera, de arriba hacia abajo por el centro, así, y el otro punto de adentro hacia afuera y paso, y así voy a terminar todo el cuello. Ya terminé de cerrar mi cuello y miren cómo queda. Traten de no apretarle mucho, pero tampoco le dejen muy flojo. Ahora aquí, para sellar, lo que vamos a hacer es irnos aquí, tomar este y este puntito, así. Y luego paso por este y por este. Están tomados los dos de acá y los dos de aquí. Y listo. Y ahora vamos a rematar por el lado del revés. Así. Vamos a perder el hilo por aquí. Así y listo. Así. Y ahí ya no se les va a zafar nunca. Listo. Miren cómo queda, qué bonito. Ahora, este hilo, ¿se acuerdan que dejamos aquí cuando hicimos las disminuciones? Vamos a perderlo en este caso. Para acá, no para acá, así. Porque en esa dirección estaba al momento que cerramos. Y aquí simplemente rematamos. Y lo mismo hacemos con el otro hilo. Y listo. Vamos a perderlo por acá. Así. Miren, amigas, ya como finalmente quedó. Qué lindo. Miren, se ve tan elegante. Se ve un terminado muy bien. No sé si a ustedes les pasa que cuando hacen un trabajo y el trabajo está bonito, ustedes sienten una satisfacción que les da ganas de ponérselo enseguida. Pues esa satisfacción es la que siento en este momento. Aquí es difícil que ustedes lo puedan apreciar de buena manera, así que como este saco es para mi nena, dentro de unos minutos lo va a modelar para ustedes.
¿Qué les pareció, amigas? Ya vieron ustedes, hay productos que son hechos a máquina, pero es fácil replicarlos a mano. Busquen ustedes también estas páginas que ahora están de moda, y al menos para algunos países es un poco difícil mandar a traer, porque si bien hay páginas donde yo veo que sí es económico el producto, pero el envío le sacan un ojo de la cara. Y si podemos nosotros hacer algo a mano parecido a lo que está ahí, pues bien pueda, amigas, hagan ustedes también su reto. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias porque esta comunidad hermosa de Teje Creativas sigue creciendo. Gracias por suscribirse a mi canal activando la campanita para que YouTube les indique cuándo va a llegar mis videos. Déjenme sus sugerencias en los comentarios y si es que pueden enviarme una foto de algo que ustedes quieran y crean que sea un reto, puede ser de algún artista, puede ser de alguna de estas páginas famosas, en fin. Y si yo puedo sacar el patrón y hacerlo, lo hacemos. Así de simple, amigas. Y bueno, pues yo no les canso más porque voy a seguir haciendo mi trabajito que es tejer. Ya nos vemos. Bye.